Idealmente Radio, por una vida saludable. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Hola a todos ustedes, les saludo desde Idealmente Radio con un nuevo programa. Como ustedes saben, en nuestro gobierno se ha hecho el anuncio de que va a terminar próximamente la cuarentena, después de la cual podremos retomar las actividades a las cuales estábamos acostumbrados de una forma gradual y por etapas. Sin embargo, sí me ha parecido importante que nosotros analicemos y meditemos al respecto de qué significa no solamente el término técnico de nueva normalidad, sino todo lo que implica esta readaptación que vamos a realizar una vez que poco a poco retomemos las actividades a las que estamos acostumbrados. La nueva normalidad es un proceso por el que nuestro gobierno pretende que toda la ciudadanía vaya readaptándose y vaya retomando poco a poco sus actividades. Sin embargo, es por todo sabido que no podemos hacerlo de una forma global ni tampoco al mismo tiempo. Tenemos que hacerlo gradualmente, poco a poco y de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la pandemia. En este programa vamos a estar reflexionando y hablando sobre los elementos psicológicos que necesitamos para adaptarnos a la nueva normalidad, es decir, después de la resiliencia que tenemos que tener todos los seres humanos como capacidad para adaptarnos a los cambios que se suceden en nuestra vida, tenemos que tener también otras virtudes y otras herramientas que es necesario que recordemos y retomemos para que esta adaptación nueva a la que nos vamos a enfrentar lo hagamos de la mejor forma posible y pues nos genere un bienestar real. Quédense conmigo porque vamos a tener un programa muy interesante al respecto del significado y el impacto psicológico de la nueva normalidad en nuestra vida. Les agradezco mucho que me estén escuchando, cuídense muchísimo y no olviden mantener su sana distancia. México es uno de los países latinoamericanos que más se ha visto afectado por la COVID-19, con un registro de 38.324 casos confirmados y 3.926 muertos hasta el 12 de mayo. Los efectos negativos de la pandemia se han visto reflejados en los sectores turístico, social, laboral y educativo. Sin embargo, se espera que el 20 de mayo termine el pico máximo de contagios por coronavirus, por lo que el gobierno federal anunció el plan de la nueva normalidad. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, fue la encargada de detallar las 3 etapas que deben seguirse de manera gradual, ordenada y cauta. El plan inicia a partir del 18 de mayo, donde se plantea la etapa 1. Ese día comenzarán actividades laborales esenciales como construcción, minería y fabricación de transporte, únicamente en 269 municipios que se encuentran en 15 estados y que no han sido afectados con casos de COVID-19. La etapa 2 es hasta el 31 de mayo y preparará al país para que trabajadores, familias y empresas hagan protocolos que garanticen un reinicio seguro. Eso incluye la sanitización de espacios para evitar contagios. Y la etapa 3 inicia el 1 de junio, la cual da inicio al sistema de semáforo por regiones para reactivar las actividades económicas, sociales y educativas. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México evalúa su plan para la reapertura de actividades económicas. Los negocios están divididos en 4 categorías. En la categoría 1 se encuentran negocios que no cerraron y a los que se agregarán actividades del sector primario y la construcción. En la categoría 2 reabren con restricciones restaurantes, tiendas departamentales, servicios jurídicos, bufetes de abogados, servicios religiosos, cines y teatros, deportes sin público, bancos y servicios financieros, trámites y servicios de gobierno atendiendo al público y consultas médicas. Los horarios y días laborales serán escalonados para evitar aglomeraciones en el transporte público. La categoría 3 menciona a los sectores que continuarán trabajando a distancia, los corporativos y oficinas de gobierno que no dan atención al público. Y la categoría 4 son los que se mantienen cerrados, como gimnasios, masajes, antros y bares. Las clases presenciales en la educación básica serían hasta agosto, mientras que en educación media y superior los alumnos volverían a las aulas hasta septiembre. Las guarderías no retomarían actividades por el momento.
Nosotros, para llegar a este plan, como siempre, como en todas las fases, revisamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las de la Organización Panamericana de la Salud, las que hacen otras agencias internacionales o de país de salud pública, y hay lecciones muy útiles en lo que está haciendo Estados Unidos, en lo que está planeando Francia, Alemania, Reino Unido. Hay comunidades académicas que han ya puesto a disposición algunas recomendaciones técnicas sobre la etapa de desconfinamiento. Y en todos los casos lo que se ve es un patrón de reconocimiento del riesgo potencial de un rebrote. Entonces tenemos que tener conciencia de ello. Hoy, 12 de mayo de 2020, Día Internacional de las Enfermeras, vuelvo a decir, para que quede constancia pública hacia ustedes en la audiencia, no es una liberación completa y regresar a la normalidad. Quiere decir que de manera extraordinariamente cuidadosa tenemos que hacer un regreso a cierta normalidad para poder reactivar la vida social, la vida económica, sobre todo las economías locales, y quitar ya esta importantísima presión que hay sobre las economías locales, sobre las personas que viven al día, los pequeños comercios en particular. Y esto tiene que ser cuidado para que no regrese de golpe una gran cantidad de personas al espacio público, a la movilidad pública. Y aquí estamos. Acabamos de escuchar una pequeña nota de la Organización Editorial Mexicana al respecto de lo que es la nueva normalidad y lo que significa. Ahora vamos a estar hablando sobre cuáles son las herramientas internas que necesitamos para poder adaptarnos adecuadamente a esta nueva normalidad. La resiliencia es una capacidad que tienen los seres humanos para poder adaptarse a los cambios, ya sean abruptos o graduales, que se generan en su vida a lo largo de su existencia. Esta capacidad también le permite no solamente readaptarse, sino crear nuevas formas para vivir. Esta es una de las primeras capacidades que nosotros debemos tomar en cuenta en el momento de la readaptación. ¿Qué tanta capacidad tenemos para adaptarnos? La observación siempre es un buen mecanismo y es un buen recurso para que nosotros podamos primero medir hasta dónde y desde dónde llegan nuestras capacidades. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Evidentemente que la readaptación que vamos a hacer en estos días va a ser gradual, por lo tanto lo que tengo que observar es los movimientos internos que yo voy teniendo en la medida en que van pasando los días. Ciertamente nosotros hemos atravesado por momentos de cuarentena muy difíciles y muy complicados. A lo largo de este confinamiento que se ha dado en estos 2 meses, se han presentado casos de ansiedad generalizada, de violencia doméstica, de intolerancia a la frustración, de incapacidad de espera, de bajo control de impulsos y otra serie de síntomas emocionales que algunas personas deciden atender y otras no tanto deciden atender, y esto es precisamente lo importante. Tenemos que observar cómo estamos nosotros emocionalmente en el momento de salir. Por eso debemos de salir gradualmente. Ciertamente tenemos otras preocupaciones como las económicas, cómo va a estar nuestro trabajo, las escuelas y un sinfín de situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar a lo largo de estos días. Pero la primera capacidad que debemos de tener es la resiliencia y la capacidad para la adaptación a las nuevas cosas. Tengo que observar cómo se encuentra mi interior, cómo me siento emocionalmente. Es una de las herramientas que debo de poner en práctica para poder resistir los cambios que van a venir. Segundo punto importante, debemos evitar en este momento los pensamientos catastróficos.
¿Qué son los pensamientos catastróficos? Pues aquellas ideas que a veces asaltan nuestra mente y hacen que nuestra mente juegue con nosotros. Generalmente son situaciones a las cuales yo llamo pues telenovelas mentales. ¿Por qué? Porque son temores que surgen del subconsciente o del inconsciente hacia la conciencia y afectan la realidad. Este es otro punto importante, tengo que irme adaptando de acuerdo a lo que me va exigiendo la realidad. No puedo hacer las mismas cosas que yo hacía antes con el mismo ritmo y el mismo paso con que las hacía. Tengo que ir primero observando cómo está el ambiente, cómo van a estar las cosas, qué están diciendo las autoridades, qué es lo importante, qué no es lo importante, y en la medida en que yo lo voy haciendo, pues evidentemente voy poniendo en práctica una serie de cualidades internas que me van a ayudar a adaptarme mejor a la realidad que yo estoy viviendo. Ya mencionamos varias: la resiliencia, la capacidad para la observación, el control de los impulsos, la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera y la constancia de realidad. Es decir, no puedo hacerme yo mis telenovelas mentales al respecto de que me va a ir muy mal y entonces no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros y el gobierno no nos va a ayudar absolutamente en nada y no hay que confiar absolutamente en nadie porque estamos solitos en este mundo, y entonces yo solito me voy haciendo, como les digo, mis telenovelas mentales. La constancia de realidad nos da esa seguridad y esa certeza de que nosotros vamos a estar bien. Segundo cambio al que nos vamos a enfrentar, pues es nuestra capacidad de juicio. A partir de la observación, nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos juzgar las cosas de la misma manera y por lo tanto no podemos responder de la misma forma. Nuestra capacidad de juicio se desarrolla en 3 etapas o en 3 fases. La primera es mediante los pensamientos a nivel concreto. La segunda, cuando los pensamientos se hacen de carácter reflexivo, y la tercera, cuando estos pensamientos se concretan en una acción específica. Si nosotros nos damos cuenta que nuestra capacidad de juicio está en un nivel de concreción, pues es difícil que podamos entender las circunstancias a las cuales nos estamos enfrentando y reaccionaremos por mero impulso. Esto es lo que se tiene que evitar y por ello es que tenemos que observar adecuadamente nuestro interior. Si mi capacidad de juicio es concreta, la primera cosa que tengo que hacer a lo largo de estos días es ayudar a que mi mente reflexione, a que mi mente haga un discernimiento, haga un análisis adecuado de las situaciones y entonces pueda responder adecuadamente a las exigencias del medio ambiente. Si ya está en un carácter reflexivo, pues es mucho más fácil que nosotros podamos responder adecuadamente a las circunstancias que estamos viviendo, porque en la reflexión pues nosotros tenemos capacidades como la introspección, que es la habilidad para observarse a sí mismo, es decir, interiormente, y entonces a partir de esa observación pues yo puedo identificar cuáles son mis necesidades y si estas necesidades vienen de mi parte infantil o inconsciente o vienen de la parte consciente, que sería la adulta, ¿no? Entonces nosotros, si ya estamos en la parte reflexiva, pues estamos más fácil, es más fácil que nosotros lleguemos a la acción concreta, que es la tercera fase, la acción concreta. No puedo responder yo impulsivamente a las exigencias que en este momento se están presentando, porque entonces quiere decir que la realidad me está pidiendo que yo elabore un plan adecuado de trabajo, de acuerdo a las realidades, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las situaciones que yo esté viviendo. Pues entonces yo tengo que aprender a enfrentar las situaciones acordes a lo que yo necesito. No es lo mismo la realidad que está viviendo el vecino a la realidad que yo estoy viviendo, ¿verdad? Y ese es un reclamo o es una observación que han hecho miles de ciudadanos en México al respecto de que, bueno, a todos se nos estaba pidiendo que nos quedáramos en casa, pero no todos teníamos la misma realidad económica, ni todos teníamos la capacidad para responder adecuadamente a las exigencias de este gobierno.
Eso es una realidad y eso es meramente verdad. Ahora, ya que estamos nosotros saliendo poco a poco de esta situación, tenemos que readaptarnos de acuerdo a las necesidades que tiene cada quien. Y esto reafirma nuestra constancia de realidad, reafirma nuestra capacidad de juicio y ayuda a que nosotros fortalezcamos nuestro control de impulsos. Todas estas situaciones que yo le estoy mencionando en este momento son capacidades internas con las cuales se supone que todos contamos. Aunque no todos tenemos el mismo desarrollo psicológico, sí todos tendríamos la oportunidad de poderlas fortalecer mediante las experiencias que tenemos en la vida. Si nosotros tenemos esa capacidad para la observación y la introspección, pues es más fácil que nosotros nos demos cuenta si tenemos o no tenemos estas habilidades. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con las otras funciones internas que vamos a fortalecer a lo largo de esta nueva realidad que vamos a vivir, nueva normalidad que vamos a enfrentar. Cuídense muchísimo y les agradezco que hasta este momento me estén escuchando. Muchas gracias. La resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano para reponerse ante las situaciones adversas y las emociones más negativas. Es la fuerza interna que mueve a una persona para aguantar el chaparrón, para superar traumas, para sobrellevar una mala etapa. Todos nosotros atravesamos momentos malos a lo largo de nuestras vidas, la muerte de seres queridos, rupturas amorosas, conflictos y situaciones difíciles. La resiliencia nos hace fuertes, nos hace sobreponernos y autosuperarnos. Tras un golpe duro, el resiliente es capaz de continuar aprendiendo y encontrar un significado a este golpe. Eso no quiere decir que un resiliente no sufra, sino que sabe transformar su dolor y utilizarlo a su favor. Conecta con su interior, actúa con un propósito más concreto en su vida y le da control de la misma. La resiliencia es una gran opción para todos aquellos que buscan adaptarse, que no desean conformarse con la tristeza, la autocompasión y la depresión. El resiliente afronta su problema, le mira directamente a los ojos, lo asume y continúa su camino. Maneja sus emociones, busca la claridad de forma objetiva y realista y va hacia ella. La resiliencia es una cualidad muy útil para todas las personas, pero pocos la conocen o la toman en cuenta. ¿Cómo fortalecer nuestra resiliencia? Confiando en nosotros mismos y en nuestro poder interior. Sin mirar los problemas como si fueran insuperables. Manteniendo siempre el optimismo y la esperanza. Bien, regresamos con su programa de Idealmente Radio al respecto de la nueva normalidad que enfrentaremos próximamente. Hasta antes de esta pequeña pausa comercial y de esta cápsula que acabamos de escuchar, que nos confirma lo que ya habíamos platicado en el bloque anterior, ahora vamos a continuar con nuestras capacidades internas.
aquellas que a partir de el término del confinamiento tenemos que ir desarrollando. Una de ellas son las relaciones objetales, que en psicología no son otra cosa sino la forma en cómo las personas se relacionan unas a otras. A lo largo de esta cuarentena hemos estado viendo los especialistas en la salud mental que se han incrementado los trastornos a este respecto. Establecemos relaciones con las personas de una forma dependiente, de una forma muy obsesiva o histriónica. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces nos ponemos nosotros muy exigentes, muy demandantes, muy intolerantes, muy impulsivos, y eso se debe a que nosotros estamos generando situaciones de ansiedad, de angustia y de tensión que no estamos sabiendo manejar adecuadamente, precisamente porque no hemos hecho los ejercicios de introspección y de observación que tenemos que realizar para poder enfrentar adecuadamente esta situación. Para todas estas capacidades y habilidades tenemos la función interna de las relaciones objetales. A partir de que nosotros salgamos del confinamiento al que estuvimos sometidos durante estos 2 meses, tenemos que meditar al respecto de cómo vamos a restablecer y vamos a estructurar los vínculos con las demás personas. Esto es muy importante porque evidentemente la relación que yo mantenga con las personas no puede ser la misma que yo tenía hasta antes de la cuarentena. Es necesario que yo revise antes de salir si yo tengo alguna especie de pendiente o algún tipo de conflicto con alguna persona para que lo pueda solucionar de la forma más adecuada y correcta posible. También tenemos otra función que es importante, que es la regresión adaptativa al servicio del yo. Esta función es importante porque además de la resiliencia, está también esta capacidad para adaptarme a las circunstancias y responder a las exigencias de mi medio ambiente de acuerdo a las necesidades que se estén presentando en este momento. Se le llama regresión adaptativa porque nosotros recurrimos a situaciones elementales o mentales que están en nuestro subconsciente o habilidades que teníamos en nuestro pasado para poder adaptarnos a nuestro momento presente. Por ejemplo, si nosotros en este momento estamos conviviendo en demasía con los niños, pues la regresión adaptativa al servicio del yo nos permite ponernos a jugar con ellos sin que perdamos esa conciencia de que somos adultos y sin que perdamos esa habilidad para responder a las exigencias de nuestro medio ambiente y mantengamos también esa conexión que tenemos con los pequeños. Por ejemplo, yo estoy jugando con ellos el fútbol y entonces llega en ese momento mi pareja y me dice que tenemos que salir a hacer la despensa, pues entonces yo en ese momento dejo de actuar como niño frente al niño y me pongo como adulto ante el adulto y entonces tranquilamente me voy a hacer la despensa. Esa es la regresión adaptativa al servicio del yo. Y por eso es importante porque nos permite adaptarnos y responder adecuadamente, además de que esto habla de que desarrollamos otras virtudes como la prudencia, como la templanza, la fortaleza para poder enfrentar este tipo de situaciones sin que represente para mí un grandísimo esfuerzo, como a veces está sucediendo para otro tipo de personas. Para otras personas el confinamiento resultó muy complicado, muy difícil de sobrellevar y entonces desarrolló trastornos a nivel emocional que esperemos que se atiendan. Pero las personas que han tenido la fortaleza, la templanza y la prudencia para poder sobrellevar esta cuarentena, pues nos están hablando de que tienen una nueva constancia de realidad, una capacidad de juicio correcta, una regresión adaptativa al servicio del yo adecuada, como también unas relaciones objetales tranquilas. Y esto nos ayuda a
actuar frente a la realidad con moderación, como debe de suceder en el momento en que nosotros estamos enfrentando situaciones nuevas. También puede pasar que en el momento en que nosotros pensemos en la nueva normalidad, pues se den situaciones de ansiedad, de angustia y de cierto temor. Pero como les acabo de decir en el bloque anterior, pues no es posible que yo me haga mis telenovelas mentales y suponga que todo va a ser catastrófico a partir del mes de junio en que va a implementarse esta nueva normalidad. Tenemos que irla observando adecuadamente y tenemos que ir respondiendo correctamente a las situaciones que nos están exigiendo en esos momentos, para lo cual necesitamos también de adecuados y correctos mecanismos de defensa, como lo son la racionalización, es decir, al analizar las cosas yo tengo que ir observándolas racionalmente. No puedo observar todo desde el plano subjetivo, que tiene que ver con el plano de mis sentimientos. Es decir, no siempre tengo que responder a cómo me siento, sino también tengo que agregar cierta racionalidad a mis actitudes, lo que va a hacer que yo responda correctamente a las situaciones y entonces tenga la capacidad para adaptarme de una forma más óptima y adecuada a las circunstancias que yo estoy viviendo. La subjetividad excesiva también genera una situación de problemas con las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque somos a veces, como dice un refrán muy popular, jarritos de tlaquepaque, ¿no? Que apenas nos están tocando y ya estamos rotos, o no se nos puede decir nada porque ya pedimos nuestra casa aparte. Eso es la subjetividad, y la subjetividad tiene que ver con una estructura de personalidad psicodependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos quedamos en el estadio de recibir únicamente el afecto y de nutrirnos del afecto de las personas sin que haya una racionalización que se presenta en el segundo estadio de nuestro desarrollo a nivel interno. El mecanismo de defensa de racionalización y de justificación nos ayuda a poder comprender las situaciones que estamos viviendo a partir de la observación. Una vez que yo he realizado ese ejercicio de introspección, tengo que justificar y tengo que razonar las acciones que voy a emprender, primero por mí y después por las personas que están a mi alrededor, y eso me va a ayudar a fortalecer una serie de virtudes que me van a ayudar también a enfrentar esta situación de una forma correcta. Entonces, con esto terminamos este bloque y vamos a continuar con nuestro programa. Les agradezco que me estén escuchando hasta este momento. Les mando un abrazo y regresamos en un momento con el bloque que sigue. ¿Has pensado en los cambios que has vivido en los últimos 5 años, por ejemplo? Quizá un cambio de trabajo, el nacimiento de un hijo, una nueva residencia, nuevas herramientas y formas de comunicarnos, nuevos compañeros, nueva jefa, la implantación de un nuevo proceso de trabajo. Si lo piensas, en todo este tiempo han cambiado muchas cosas y puedes tener la certeza de que seguirán cambiando. ¿Qué hace que vivamos de forma positiva o negativa todos estos cambios? Obviamente, la naturaleza o tipo de cambio es una variable importante, dado que puede afectar de forma más global o puntual a nuestra vida. En la mayoría de los casos, los cambios que se producen a nuestro alrededor están fuera de nuestro control. Lo que sí podemos intentar manejar es lo rápido o lento que nos adaptamos a ellos, si nos empeñamos en ver lo negativo o exploramos las posibilidades que nos ofrecen, si nos comportamos como víctimas o tomamos las riendas de la nueva situación. Todo ello conlleva distintas habilidades y actitudes, y sin duda una de ellas es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, los tiempos y las personas, modificando nuestras actitudes, puntos de vista o comportamiento. Las personas flexibles son capaces de aprender, de ver las cosas como son y no como querrían que fueran, por lo que pueden adaptarse a circunstancias cambiantes.
regresamos a su programa de Idealmente Radio con el tema de la nueva normalidad. Hemos escuchado en esta cápsula que nosotros debemos tener flexibilidad al cambio. Esta flexibilidad al cambio se da cuando nosotros vamos emprendiendo una serie de acciones que poco a poco van ayudándonos a mejorar nuestra calidad de vida y nos llevan evidentemente a un bienestar no únicamente económico, social, material, sino también emocional y mental. Una de las primeras cosas que debemos de hacer para poder adaptarnos al cambio es la siguiente. El primer punto es revisar cuáles son los recursos con los cuales contamos, y evidentemente no solamente nos referimos a los económicos, sino también los emocionales. Debemos estar abiertos a pedir ayuda en el caso de que nosotros necesitemos algún tipo de asesoría psicológica para poder enfrentar la situación a la cual nos vamos a enfrentar. Recordemos que nosotros en este momento estamos pasando por un periodo de duelo a nivel internacional, a nivel mundial. Todas las personas que han sufrido las afectaciones del COVID-19, algunas desafortunadamente han perdido a seres queridos, y por lo tanto se pide un poco de prudencia y mesura en el momento en que regresemos a nuestras acostumbradas actividades, ya que pues los ánimos no están precisamente para hacer fiestas y grandes celebraciones, sino que primero tenemos que transitar por los duelos naturales y normales que se dan a partir del COVID-19 y sus afectaciones. El segundo punto importante es revisar nuestros hábitos. A raíz de la cuarentena y el confinamiento al cual nos vimos sometidos en estos últimos 2 meses, pues modificamos nuestros hábitos en todos los sentidos. Modificamos nuestros horarios, modificamos nuestros tiempos del sueño, de recreación y de trabajo, y también modificamos nuestra convivencia con la familia. Algunas de las personas que estuvieron confinadas en su casa, pues tuvieron la realidad de que no convivían tanto con la familia, y entonces pues esto a veces generaba ciertos conflictos o ciertos trastornos. Por lo tanto, lo que se recomienda es ir retomando nuestros hábitos poco a poco, de forma gradual, pero tenemos que hacer una revisión antes de todos ellos para poderlos modificar. Una vez que nosotros hemos modificado nuestros hábitos, tenemos que replantear nuestro plan de vida. Ciertamente tenemos que asumir, y a veces nos podemos enfrentar a un nuevo proceso de duelo a raíz de esto, que la realidad no va a ser la misma a como la conocíamos antes. Evidentemente va a tener ciertas modificaciones y es necesario que nosotros estemos preparados para todo ello. Por eso es imprescindible e importante que replantemos nuestro plan de vida. Algunos especialistas mencionan incluso que la modalidad del home office va a quedar de forma permanente, y algunas de las empresas lo van a implementar de una forma definitiva. Otros, en cambio, aseguran que esto pues no es tanto una realidad, sino una posibilidad que puede presentarse en nuestro país. Sea cual sea el caso, lo recomendable es que nosotros replantemos nuestro plan de vida. El tercer punto importante es que nosotros tenemos que conformar nuestras expectativas de acuerdo a la realidad que nosotros estamos viviendo, y esta realidad pues no la vamos a saber hasta el momento en que nos vamos a enfrentar verdaderamente a la nueva normalidad. Por lo tanto, está de más que nosotros nos formemos expectativas de una forma prematura, de una forma apresurada y de una forma catastrófica o trágica. Antes de anticiparnos, tenemos que revisar si esa anticipación que nosotros tenemos pues está a nuestro favor, porque muchas veces las anticipaciones que nosotros hacemos pues generalmente no están a nuestro favor, sino en nuestra contra, y eso es un punto que nosotros debemos de evitar. Ese es el tercer punto, la anticipación que tenemos que hacer al respecto de la realidad en la cual nos vamos a enfrentar, y que las expectativas estén acordes a la realidad que estamos viviendo en esos momentos. Cuarto punto importante, tenemos que revisar con quienes contamos, y tenemos que revisar
nuestros vínculos emocionales con las personas. Esto ya lo habíamos mencionado en el bloque anterior, que tenemos que reestructurar y que tenemos que revisar cuáles son y de qué forma están nuestras relaciones con las personas para que nosotros podamos restablecer esos vínculos emocionales que, aunque se vieron sustituidos en cierta forma por las plataformas y las redes sociales, pues no son siempre lo mismo, ¿verdad? Yo soy de la opinión que tenemos que tener un vínculo meramente humano, cercano, directo, constante y pues de persona a persona, pero evidentemente con estas circunstancias que nosotros vivimos o que estamos viviendo, pues no es tan así o no fue así, sino que nos tuvimos que servir de las plataformas y de las redes sociales para poder estar en contacto con nuestros seres queridos. Tenemos que reconocer que durante esta convivencia se dieron ciertos conflictos que también ya en una cápsula anterior mencionamos, pero tenemos que hacerlo no precisamente para conmensurarnos, no para ponernos en un plano de víctima, sino para hacernos responsables de aquellas afectaciones que sin querer se dieron entre nosotros y nuestros seres queridos, y de esta forma vamos a fortalecer también esas relaciones objetales que tenemos con los demás. Ya hablamos de esa función y también hablamos ahora con todas estas recomendaciones de otra función que se llama la competencia y la supremacía. La competencia y la supremacía nos da la capacidad para la resolución de problemas, para la búsqueda de alternativas, para enfrentar y proponer soluciones a las problemáticas a las cuales nos enfrentamos. También habla de las habilidades internas y emocionales con los cuales cuenta una persona para poder enfrentarse a la realidad que está viviendo. La competencia y la supremacía ubica a la persona en cuanto a que tiene las habilidades correctas para poder resolver problemas y en cuanto a que lo coloca en el estadio mental que se debe de encontrar. Es decir, si yo estoy delante de una persona que cronológicamente tiene 35, 40 años o la edad que tenga, pues yo espero que se comporte de esa edad y no que se comporte de otra manera. Pues con esto ya estamos en la recta final de nuestro programa de Idealmente Radio, la nueva normalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y a escuchar una cápsula nueva y regresamos para concluir nuestro programa de radio. Les agradezco mucho que se hayan mantenido conmigo hasta este momento. Tu vida es en gran medida la suma de tus hábitos. Beber té o café por la mañana es el resultado de tus hábitos. Comer saludable y hacer ejercicio es el resultado de tus hábitos. La forma en que generas dinero es el resultado de tus hábitos. ¿Eres productivo durante todo el día? Este también es el resultado de tus hábitos. Así es, tu felicidad, tu productividad e incluso la condición de tus finanzas tiene mucho que ver con los hábitos que posees. Es porque lo que haces repetidamente forma la persona que eres. Tu personalidad depende de lo que estás haciendo y pensando cada día. Y a esto le llamamos hábitos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, deja de hacer este mal hábito? Pero no nos dicen cómo dejar de hacerlo. Cómo convertir los hábitos destructivos que ya tenemos en algo positivo. ¿Qué hacer si quieres cambiar un mal hábito por uno bueno? La verdad es que no existe una fórmula mágica para dejar de hacer todo lo malo de una sola vez. Sin embargo, sí existe una fórmula que nos dice cómo funcionan los hábitos. Al entenderla, serás capaz de hacer que este mal hábito que tienes se convierta en un buen hábito y se quede contigo para toda tu vida. ¿Quieres hacer un cambio y mejorar tu salud, tu trabajo o tus finanzas? Entonces, vamos por ello. Cada hábito se compone de 3 elementos: un recordatorio, una rutina, una recompensa. El recordatorio es la señal que indica la acción o el comportamiento. La rutina es esta acción que estás tomando. La recompensa es el beneficio que obtienes al realizar la acción. Vamos por un ejemplo.
Imagina que tienes el mal hábito de beber Coca-Cola cada noche mientras estás viendo una película. Como resultado de tener este mal hábito, ahora tienes problemas de salud y has subido 6 kilogramos de peso en un año. Fuiste al doctor y sabes que necesitas romper con esto. Pero cada noche al encender la televisión, tienes contigo la botella de Coca-Cola. Y cuando la película termina, la botella está vacía. Te sientes culpable por haberlo hecho de nuevo y te prometes que mañana será diferente. Pero mañana pasa exactamente lo mismo y el mal hábito continúa estando ahí. ¿Qué hacer para cambiar este mal hábito? Necesitas analizar la estructura de tu hábito. Primero, determina cuál es la rutina. Probablemente ya te diste cuenta en el ejemplo de la Coca-Cola. La rutina es beber Coca-Cola mientras estás viendo la película. Este comportamiento es el que queremos cambiar. Ahora necesitas preguntarte, ¿cuál es el recordatorio que inicia este comportamiento? ¿Es porque alguien de la familia enciende la televisión? ¿O el reloj indica que son las 8 de la noche y es el tiempo cuando empieza tu serie favorita? Necesitas descubrir qué inicia tu mal hábito. Todavía queda una pregunta. ¿Cuál es la recompensa que obtienes o que estás esperando obtener? ¿El beneficio es el buen sabor de la Coca-Cola? ¿Te sientes feliz al hacerlo? ¿Esto te ayuda a relajarte y olvidarte de otras cosas? Escribe estos 3 pasos: el recordatorio, la rutina y la recompensa. Te muestro el resumen de nuestro ejemplo. El sonido del reloj indicando la hora 8 p.m. Este es el recordatorio. El sonido del reloj funciona aquí como una señal que te dice que es tiempo de tomar una botella de Coca-Cola de tu refrigerador y empezar a ver la película. Tomar la botella de Coca-Cola y beberla mientras ves la película, esta es la rutina. Te sientes relajado. Es tu recompensa ganada por hacer tu rutina. Ver tu serie y beber cola te hace sentir bien y relajado por un momento. Sin embargo, te causa problemas de salud. ¿Cómo puedes usar esta información para convertir un mal hábito de beber Coca-Cola en algo bueno? Sabes que todo se empieza con el sonido del reloj y que al escucharlo vas directamente al refrigerador donde tienes tu cola. Sabes también que la recompensa que esperas es sentirte relajado. Para hacerlo lo más fácil posible, no vamos a cambiar el recordatorio, sino que te enfocarás en cambiar tu rutina por una mejor y que ésta también te dé una recompensa. Por ejemplo, en el lugar donde normalmente tienes tu botella de Coca-Cola, desde ahora pon una botella de jugo natural o una pana con frutas. Escribe un plan. A las 8 p.m. cada noche voy a tomar mi jugo natural y ver mi serie favorita para sentirme relajado. Siempre cuando quieres cambiar tu hábito, haz uso de esta fórmula. Cuando veo o escucho, aquí escribes el recordatorio. Voy a hacer, aquí escribes la rutina. Para obtener, aquí escribes la recompensa. Enfócate en cambiar la mala rutina y de esta manera puedes convertir tu mal hábito en algo bueno, sin tanto esfuerzo. Es mucho más fácil cambiar solamente la rutina que eliminar totalmente tu mal hábito. Al principio te sentirás extraño con tu nueva rutina, porque cambiar un hábito por otro no funciona de inmediato. Los primeros días necesitas pensar en la nueva rutina, pero poco a poco te acostumbrarás y pronto vas a hacerlo automáticamente. Tu nuevo hábito será parte de ti. ¿Qué pasa si quiero formar un nuevo hábito desde cero? También es posible usando este método y voy a explicarlo en otro video. Este método lo he aprendido del libro El poder de los hábitos por Charles Duhigg. No es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Este proceso fue confirmado por miles de investigaciones científicas. Cuando he empezado a analizar mis hábitos, tenía dificultades, pero finalmente podía distinguir en cada uno estos 3 pasos: de recordatorio, rutina y recompensa. Ahora trabajo en cambiar algunos de mis malos hábitos y ya estoy viendo los resultados. ¿Y tú? ¿Tienes algún mal hábito que te gustaría cambiar por algo bueno? Comparte con nosotros en los comentarios.
Bien, regresamos a su programa de Idealmente Radio con el tema la nueva normalidad en México. Escuchamos en esta cápsula muy interesante al respecto de cómo podemos nosotros modificar nuestros hábitos de una forma muy práctica y de una forma muy sencilla, tomando en cuenta el recordatorio, la rutina y la recompensa. Estos ejercicios que nosotros en este programa planteamos para poder ayudar a readaptarnos a la nueva normalidad son muy importantes. Los hábitos, como ya nos acaba de mencionar la cápsula, son aquellas cosas o aquellas actividades o actitudes que repetimos de forma constante hasta el punto en que quedan almacenadas en nuestro subconsciente. En este caso nos pareció importante recordar qué son los hábitos y cómo se forman, precisamente porque a lo que vamos a enfrentarnos es a una modificación de los hábitos y tenemos que saber cómo poderlos modificar de una forma práctica, sencilla y útil. Tienen que tener los ejercicios que a veces emprendamos estas tres características: tienen que ser prácticos, tienen que ser sencillos y tienen que ser útiles, es decir, tienen que trascender en nuestra vida. También esta cápsula la introducimos aquí precisamente porque estábamos hablando en el bloque anterior de aquello de replantearnos nuestro plan de vida, valga la redundancia. Como nosotros ya no nos vamos a enfrentar a la realidad como la conocíamos antes, esto no quiere decir que sea trágica, pero sí va a tener algunas cuantas modificaciones, pues tenemos que replantear esa ruta de vida que teníamos para nosotros mismos o para nuestra familia, y esto va a ayudarnos a mejorar en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Por eso era necesario que introdujéramos esta cápsula de la modificación de los hábitos. Terminando también con nuestro bloque anterior al respecto de las capacidades internas, en donde estábamos hablando de la competencia y supremacía, de la toma de decisiones y de la madurez mental, pues diremos también que tenemos que evolucionar y que tenemos que mejorar en nuestros mecanismos de defensa. Algunas de las personas que estuvieron confinadas durante estos 2 meses pues vivieron la cuarentena con los mecanismos de defensa más rudimentarios, es decir, pasaron de la negación a la evasión, a la anulación de las personas, a la represión de los sentimientos, a la justificación de las actitudes, al desplazamiento de las agresiones y a la racionalización de los conflictos. Entonces, esto hizo que las relaciones humanas se hicieran cada vez más difíciles. Lo recomendable es que nosotros tengamos los mecanismos de defensa más altos, es decir, que estuviéramos, por ejemplo, en nuestras etapas histriónicas de la vida, donde no nos tomamos la vida tan en serio, pero tampoco la tomamos tan a la ligera, ¿verdad? Los 2 mecanismos de defensa ideales que una persona debe desarrollar a lo largo de su vida es la intelectualización, que no es otra cosa más que la capacidad para poder conectar sus sentimientos con sus pensamientos y por ende manejar sus actitudes. Esa es la intelectualización. Y finalmente la sublimación. La sublimación es la capacidad de convertir una situación adversa, trágica o catastrófica en algo positivo y de trascendencia para nosotros. En este punto tendríamos que preguntarnos qué nos ha dado la cuarentena para nosotros, qué nos ha enseñado la cuarentena, cuáles son las situaciones que yo aprendí, cuáles son los hábitos que modifiqué, cuáles son las habilidades que adquirí. Si recuerdan, hace algunas semanas, hace algunos días, estuvo de promoción Susana Distancia y ella misma nos daba algunas recomendaciones de qué es lo que podíamos hacer para poder sobrellevar la cuarentena de una forma productiva y sana. Y entre las recomendaciones que daba estaba aprender nuevas habilidades, participar en servicios religiosos, es decir, fomentar nuestro lado espiritual, y también
hacer ejercicio, ayudar con las labores domésticas, y en este sentido la sublimación me permite transformar todas esas situaciones que yo veía como rutinarias como unas oportunidades para poder convivir adecuada, correcta y sanamente con las personas que estaban a mi alrededor. Quiero pensar que a todos nosotros la principal enseñanza que nos dejó esta cuarentena es a valorar a las personas que están a nuestro alrededor, las personas, nuestras mascotas, las situaciones, los bienes tanto materiales como espirituales que todos y cada uno de nosotros tenemos, la oportunidad que tendremos una vez que vayamos saliendo de este confinamiento de ayudar a personas que verdaderamente lo necesitan y también de apoyar a las personas a través del consumo de producto nacional, como ya lo decía hace algunos días también el secretario de Turismo, ¿verdad? O el director de la Secretaría de Turismo también ya lo mencionaba igual, en que tenemos que ayudar a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas a poder sobresalir y a poder reponerse de las consecuencias que les ha dado esta cuarentena. Todas estas buenas acciones que nosotros podemos emprender, o todos estos buenos pensamientos que podremos llegar a tener, o todas las buenas actitudes que podemos llegar a construir, se deben gracias a la sublimación, al hecho de que las personas puedan transformar y puedan readaptarse a una situación adversa y puedan transformarla en una oportunidad para crecimiento. Recordemos que eso es precisamente el significado de la palabra crisis, una oportunidad para el crecimiento. Bien, pues con esto entonces llegamos al final de nuestro programa de Idealmente Radio, la nueva normalidad en México. Espero que haya sido de su agrado, que les haya sido muy útil. Yo los espero en el próximo programa de Idealmente Radio y les agradezco profundamente su apoyo para este tipo de iniciativas que tenemos en nuestra institución CAPEM, y les agradezco nuevamente que estén apoyándome, escuchando estos programas que hago con mucho cariño para ustedes. Les mando un abrazo y un beso enorme, cuídense muchísimo y no olviden seguir las indicaciones de nuestras autoridades hasta que termine definitivamente esta pandemia, lo cual deseamos de todo corazón. Un abrazo y un beso para todos, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Idealmente Radio, por una vida saludable.